Lord of the Mysteries. Capítulo 2. Situación. Sominguri retrocedió asustado ante la vista que lo saludó. Era como si la persona en el espejo del vestidor no fuera él mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría una persona con heridas tan graves seguir viva? Volvió la cabeza con incredulidad otra vez y miró al otro lado. A pesar de que estaba lejos y la iluminación era pobre, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Sominguri expiró profundamente mientras trataba de calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que irradiaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Por debajo de la ligera frialdad fluía el calor. Cuando se agachó y después de verificar que sus rodillas podían doblarse, Somingruir se levantó de nuevo y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su lesión en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos más hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea, era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se disparó cuando Somingruir giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared justo al lado del escritorio de estudio. Esta era una lámpara de gas común de los tiempos. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Clay Moretti, incluso una lámpara de querosén era un sueño, y mucho más una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Coy, su hermano mayor Benson sintió que era un asunto importante, en el cual dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones de estudio propicias para Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona temeraria, que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento mediante las instalaciones de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario se convenció y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas. Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una lámpara de gas que tenía casi el precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Sominguri llegó al escritorio donde giró la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido de chisporroteo, una chispa sonó de la fricción. La luz no descendió sobre Sominguri como había esperado. Giró el interruptor un par de veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscuro. Mmm. Retrayendo su mano y presionando su sien izquierda, Somingui buscó el motivo hurgando en los fragmentos de su memoria. Unos segundos después, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina, que estaba insertada de madera similar a la pared, y tenía tuberías blancas grisáceas conectadas a ella. Esto era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Sominguri sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronce. La parte frontal de la moneda estaba grabada con el relato de un hombre que llevaba una corona. Había un uno en un grupo de trigo en la parte posterior. Somingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino de León. Se llamaba un centavo de cobre. El poder adquisitivo de este centavo era aproximadamente de 3 a 4 yuanes antes de la transmigración. Tales monedas tenían otras denominaciones como los 5 peniques, un medio penique y un cuarto penique. A pesar de los 3 tipos, las denominaciones no estaban en unidades suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendiera al trono, varias veces, Sominguri le insertó en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clic, clac. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes de molienda sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Sominguri
Se quedó mirando el medidor durante unos segundos antes de volver al escritorio de madera corpulento. Luego se estiró para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de un poco de chisporroteo, hubo un sonido agudo. Un penacho de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente cuando el carmesí se retiró de la ventana. Sominguri se sintió cómodo por una razón desconcertante, ya que rápidamente apareció frente al espejo del vestidor. Esta vez inspeccionó seriamente su sien y no se perdió ningún detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, el líquido ya no fluía de la herida grotesca. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendas. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de la carne y hueso alrededor de la herida, significaba que la herida podía demorar entre 30 y 40 minutos, o incluso entre 2 y 3 horas antes de que solo dejara una cicatriz leve. Los efectos restauradores de la transmigración. Zhou Mingrui se acurrucó en la esquina derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. A continuación, dejó escapar un largo suspiro. En cualquier caso, todavía estaba vivo. Después de sentarse, abrió un cajón y sacó un pequeño pedazo de jabón. Cogió una de las toallas viejas y gastadas que colgaban del lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hacia el baño público que compartían los inquilinos en el segundo piso. Sí, debo limpiarme las manchas de sangre de la cabeza, o seguiré pareciendo una escena del crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustaba a mi hermana, Melissa, cuando se levantara temprano en la mañana siguiente, sería bastante problemático. El corredor exterior estaba completamente negro. Las siluetas apenas fueron acentuadas por la luz de la luna carmesí de la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio la vida hasta altas horas de la noche. Zoe Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño comunal con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, permitiéndole ver todo claramente. Zoe Mingrui se paró frente al lavado y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua, de repente recordó a su propietario, el señor Franklin. Como el agua estaba incluida en el alquiler, ese caballero delgado que llevaba un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para detectar cualquier sonido de agua que fluye. Si el agua sonara demasiado fuerte, el señor Franklin ignoraría todos sus rasgos caballerosos al agitar su bastón y golpear la puerta del baño, gritando cosas como ladrón maldito, el desperdicio es un asunto descarado, lo recordaré, si veo que esto sucede otra vez, revisaré tu equipaje sucio. Marca mis palabras. Este es el apartamento con mayor relación calidad-precio en la ciudad de Tingen. No encontrarás un propietario más amable en ningún otro lugar. Alejando sus pensamientos, Soemingrui usó la toalla húmeda para limpiar las marcas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de comprobarse a sí mismo usando el espejo roto del baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y una cara pálida, hizo que Soemingrui se relajara. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una pastilla de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida era demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminara con su camisa de lino, unos minutos más tarde regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de la mano de sangre en el escritorio y luego, utilizando la iluminación de la lámpara a gas, buscó los lugares que no pudo ver. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre había salpicado el suelo debajo del escritorio, y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. Lanzar una ronda con el revólver apuntando al templo. Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Somingrui tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa para verificar su suposición. En su lugar, él seriamente limpió las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, tomó la bala y regresó a un lado del escritorio. Abrió el cilindro del revólver y vertió las rondas en el interior. Un total de 5 rondas y un cartucho tenían un brillo de latón.
De hecho, Somingrui miró la cáscara del cartucho vacío frente a él y metió las rondas en el cilindro, desvió su mirada hacia la izquierda y aterrizó en las palabras del cuaderno. Todos morirán, incluyéndome a mí. Después de eso, aún más preguntas surgieron en él. ¿De dónde vino la pistola? ¿Fue un suicidio o un suicidio falso? ¿En qué tipo de problemas podría meterse un graduado de historia de orígenes humildes? ¿Por qué un método tan suicida dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Somingrui se cambió a otra camisa de lino, se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo que lo tuviera que preocuparse. El verdadero problema fue descubrir la razón de su transmigración y si él podía regresar. Sus padres, familiares, mejores amigos y amigas, el fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosos manjares. Estas fueron las razones que motivaron su deseo de regresar. Clic, clic. Haga clic. La mano derecha de Zhou Mingrui estaba sacando inconscientemente el cilindro del revólver y golpeteándolo de nuevo en su lugar, una y otra vez. Sí, no ha habido mucha diferencia para mí entre este periodo de tiempo y el pasado. Tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué transmigrar por ninguna razón desconcertante? Probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en su mente de Zhou Mingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado de teclado, historiador del teclado, economista del teclado, biólogo del teclado y folclorista del teclado, siempre se había considerado a sí mismo como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él como solo saben un poco de todo. Y uno de ellos era la adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, descubrió un libro con el título Adivinación por excelencia y artes arcanas de las dinastías Qin y Han en una antigua librería. Parecía bastante interesante y podía ayudarlo a posicionarse en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente su interés fue efímero. El guión vertical que usó hizo que la experiencia de lectura fuera horrible. Todo lo que hizo fue pasar las páginas iniciales antes de tirarlo a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes. Había perdido su teléfono celular. Los clientes huían después de engañarlo y los errores en el trabajo. Solo entonces, de repente, recordó el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo, de la adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones de los alimentos básicos de su área y colocarlos en las 4 esquinas de su habitación. Se podría colocar en los muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en medio de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para hacer un cuadrado. El primer paso lo obligó a cantar sinceramente bendiciones provenientes del inmortal Señor del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio bendiciones provenientes del Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue las bendiciones provenientes de la búsqueda exaltada del cielo y de la tierra. El cuarto paso fue las bendiciones provenientes de los celestiales dignos del cielo y de la tierra. Después que se tomaran los 4 pasos, tuvo que cerrar los ojos y esperar 5 minutos en el lugar original. Solo entonces el ritual sería considerado completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo que estaba estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, nada sucedió en ese entonces. ¿Quién hubiera adivinado que en realidad transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Transmigración. Hay una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si realmente es por eso, tengo la oportunidad de transmigrar de vuelta. Soy Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó derecho. En cualquier caso, tuvo que intentarlo. Tuvo que intentar un Ave María.